¿Es la muerte? ¿El fin? ¿El telón final? ¿O es algo completamente diferente? Algo mucho más profundo, ¿una puerta disfrazada de pared? Durante milenios, esta pregunta ha acosado a la humanidad, susurrada en las sombras, debatida en salones sagrados y grabada en piedra antigua. Pero ¿qué pasaría si el mismo miedo que nos atenaza al pensar en el olvido no fuera una verdad innata, sino una jaula cuidadosamente construida, un mecanismo diseñado para mantenernos pequeños, controlables, atados a una realidad que se nos dice que es la única realidad? Esta noche, nos embarcamos en un viaje no solo a través del velo, sino al núcleo mismo de este miedo impuesto, despegando las capas de dogma y misterios ocultos que han oscurecido la verdad. Este no es otro video que refrita viejas historias religiosas o especulaciones científicas. Esta es una exploración guiada por sabiduría ancestral, que se basa en los susurros encontrados en textos antiguos y los ecos dentro de nuestra propia conciencia olvidada. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque el conocimiento que descubriremos juntos tiene el poder de desmantelar las cadenas del miedo y encender una alquimia interior que transforma no solo tu comprensión de la muerte, sino de la vida misma. Si sientes la atracción de esta verdad, si estás listo para mirar al abismo y encontrar no el vacío, sino un potencial infinito, entonces acércate. Los secretos yacen justo más allá de la superficie. Y si esta exploración resuena, si remueve algo profundo en tu interior, entonces señala tu presencia. Al igual que esta transmisión, comparte tus pensamientos abajo. Suscríbete a esta frecuencia y únete a esta revelación que se despliega. El viaje comienza ahora. Propaganda y mentiras cuidadosamente elaboradas. Considera la narrativa tejida a lo largo de milenios en la muerte es un final, un vacío aterrador, o quizás un juicio que lleva a la recompensa o condenación eterna. Esta narrativa es poderosa, ¿verdad? Otorga un inmenso poder a aquellos que afirman tener las llaves de la salvación o los mapas del inframundo. Al prometer el paso o amenazar con el sufrimiento eterno, las estructuras religiosas y sociales han encadenado históricamente a las poblaciones. Sus acciones dictadas por el terror de lo que yace más allá del último aliento pero la sabiduría ancestral, susurrada en los ecos de templos olvidados y guardada dentro de ciertos textos prohibidos, cuenta una historia diferente. Habla de la muerte no como un muro, sino como un velo. No como un final, sino como una transición profunda. Una metamorfosis mucho más grandiosa que el viaje de la oruga hacia el vuelo. ¿Por qué se suprimiría tal perspectiva escondida dentro de misterios ocultos? Porque un ser sin miedo a la muerte, uno que la entiende como un despliegue cíclico en lugar de un colapso terminal, es un ser sin ataduras. No es fácilmente controlado por amenazas de castigo en el más allá o promesas de recompensa celestial. Su energía, su enfoque, cambia de apaciguar autoridades externas a explorar los vastos e inexplorados territorios de su propia conciencia y la naturaleza de la existencia misma, el miedo a la muerte. Entonces, no es solo un mecanismo de defensa psicológico, es quizás la forma más insidiosa de control jamás ideada. Ancla nuestra conciencia firmemente en el reino material, convenciéndonos de que esta frágil existencia física es todo lo que hay, o todo lo que realmente importa. Esta desconexión de las corrientes más profundas de energía cósmica, de la naturaleza cíclica de la vida y la conciencia, entendida por los antiguos guardianes de la sabiduría, mantiene nuestra alquimia interior atrofiada. Seguimos siendo metal base, preocupados por la supervivencia y el miedo, en lugar de transformarnos en el oro de la ilumina o espiritual, el estado donde se realiza la verdadera comprensión del yo y del cosmos. Piensa en los símbolos utilizados a lo largo de la historia en la parca, el crujir de dientes, la tierra fría y oscura. Estas imágenes no son neutrales. Están diseñadas para infundir pavor, para hacer que el espíritu retroceda del precipicio de la transición. Contrástalas con los símbolos encontrados en artefactos desenterrados y rollos ocultos, el Ouroboros, el nudo sin fin, el fénix, la espiral, todos representando continuidad, renovación retorno eterno. ¿Qué conjunto de símbolos se siente más alineado con el mundo natural que observamos? Los ciclos de las estaciones, la muerte y el renacimiento de las estrellas, el flujo de los ríos hacia el mar, y de vuelta como lluvia, el miedo impuesto a la muerte es una barrera, no a un infierno o vacío externo, sino a nuestro propio poder innato, nuestra conexión con el continuo de la conciencia y nuestra capacidad para la verdadera transformación. Es un hechizo lanzado sobre la humanidad, desviando nuestra atención y energía del profundo. Viaje de autodescubrimiento e integración cósmica que representa la muerte en la visión de la sabiduría ancestral. Romper este hechizo requiere
No solo confrontar la muerte, sino investigar los orígenes mismos de este miedo generalizado. ¿Quién se beneficia de una humanidad aterrorizada por su propia naturaleza? ¿Qué conocimiento sobre la muerte era tan transformador, tan liberador, que tuvo que ser clasificado como prohibido, encerrado en bóvedas custodiadas o codificado en símbolos oscuros? El rastro de las pistas no solo se encuentra en textos prohibidos, sino en los susurros intuitivos dentro de tu propio ser, esperando ser escuchados así. ¿Quién se beneficia? Considera la estructura de las sociedades construidas sobre el miedo. Los sistemas de poder, religiosos, políticos, económicos, a menudo dependen de mantener a las poblaciones manejables. Una humanidad que teme constantemente la aniquilación es más fácil de guiar. Promete la salvación, la escapatoria de la condenación eterna, o simplemente comodidad física y supervivencia prolongadas. Y tienes una palanca poderosa. La amenaza de perder esta vida, esta frágil existencia acechada por el espectro del vacío, se convierte en el último disuasivo contra la rebelión, contra el cuestionamiento, contra el atreverse a vivir auténticamente. Mantiene el foco firmemente en lo material, en la acumulación, en la distracción de las preguntas más profundas del ser. El gran drenaje de energía se efectúa aquí en el vasto reservorio de potencial humano, de lo que podría usarse para una genuina alquimia interior. Y la búsqueda de la ilumina, o espiritual, se desvía hacia la preocupación, la ansiedad y la búsqueda implacable de seguridad temporal. Este terror aprendido es un pilar fundamental que sostiene las ilusiones que nos atan, fomenta la conformidad, la obediencia a doctrinas que prometen protección, la adhesión a narrativas que definen la existencia aceptable, el conocimiento de que la muerte podría ser una transición, una liberación, una fusión con la vasta energía cósmica, un retorno a un estado de conexión profunda descrito en ciertos fragmentos antiguos e insinuado en los misterios ocultos. Este conocimiento es profundamente desestabilizador para los sistemas que prosperan en la separación y el control. Imagina un mundo donde la muerte sea vista con curiosidad, quizás incluso con reverencia, como una fase natural, inevitable y potencialmente hermosa. ¿Qué poder tendrían entonces los que infunden miedo? Precisamente por eso las visiones articuladas en la sabiduría ancestral, que ofrecen una perspectiva cíclica de la existencia donde la conciencia persiste o se transforma, fueron suprimidas, distorsionadas o etiquetadas como herejía. Los textos prohibidos a menudo contienen susurros de esta comprensión alternativa, insinuando que el fin que se nos enseña a temer es simplemente un velo, una transformación similar a la crisálida que produce la mariposa, o la semilla que se disuelve para convertirse en planta en el verdadero enemigo. Entonces, no es el cese de la forma actual, sino el miedo a ella. Este miedo paraliza, estrecha la perspectiva, impide la entrega necesaria para el crecimiento, para la verdadera alquimia interior. Mantiene el alma atada a la seguridad percibida de lo conocido, por muy limitante que sea, por muy desprovisto. The significado real nos hace enfocarnos en evitar la muerte en lugar de vivir plenamente. Intercambia la pasión por la rutina cautelosa, el significado por la distracción, la evolución por la mera supervivencia. La investigación del miedo a la muerte es, en esencia, una investigación de la naturaleza del control mismo y de los caminos olvidados hacia la liberación. Es un viaje para reclamar el conocimiento perdido, no solo de textos antiguos, sino del núcleo mismo de tu ser, donde reside el eco del cosmos. Comprender este miedo es comenzar a desmantelar los muros de la prisión, un ladrillo tembloroso. A la vez, a medida que esos muros se desmoronan, ¿qué yace más allá? ¿Qué tipo de existencia se vuelve posible cuando la amenaza definitiva pierde su poder? ¿Qué formas de ilumina o espiritual se desbloquean cuando la energía cósmica ya no es consumida por el pavor, sino redirigida hacia el devenir? Esta investigación cambia del mundo externo al paisaje interior, preparándote para enfrentar las profundas implicaciones de esta nueva claridad. Aun cuando los muros del miedo comienzan a desmoronarse, la perspectiva cambia drásticamente. La muerte deja de ser un abismo y se revela como un umbral, un estado de flujo entre frecuencias del ser. Piensa en el río fluyendo hacia el océano. ¿Acaso el río muere o experimenta una profunda transformación, disolviendo su identidad separada para convertirse en parte de una existencia más vasta e ilimitada? Este es el núcleo de la sabiduría ancestral respecto al ciclo, susurrado en glifos y símbolos mucho antes de la historia escrita. Muchas tradiciones antiguas, en sus capas más esotéricas, veían la existencia no como una marcha lineal del nacimiento al olvido, sino como una danza cíclica entre diferentes estados de conciencia. El viaje egipcio a través del Duet, guiado por hechizos y mapas, a menudo considerados textos prohibidos por dogmas posteriores, no era simplemente un paso hacia un juicio en el más allá, sino una navegación cósmica, una reunificación con las energías fuente. De manera similar,
El bardo de Ho, o libro tibetano de los muertos, no es una descripción de un destino final, sino una guía a través de estados de conciencia transitorios después de que la forma física es desechada, ofreciendo oportunidades de ilumina o espiritual, si se puede reconocer la luz clara de la realidad no limitada por la percepción terrenal. Estos misterios ocultos sugieren que lo que llamamos muerte es, en esencia, un retorno a un estado de conciencia más fundamental, quizás la conciencia pura e indiferenciada de la cual coalescen las formas individuales. La alquimia interior, el trabajo realizado en vida para purificar y refinar el yo, se convierte en una preparación crucial para esta transición. Determina cuán claramente se percibe durante este estado, si uno es sacudido por las energías residuales de apegos no resueltos, o si puede navegar las corrientes de energía cósmica con lucidez, hacia una reintegración o paso consciente. Considera el principio hermético, como arriba, hacia abajo. Si la energía y la conciencia se conservan y transforman en el universo físico, ¿por qué la energía y la conciencia que animan a un ser simplemente desaparecerían? Es una pregunta que ataca el corazón de nuestras suposiciones materialistas. El retorno a la conciencia no es una regresión a un estado más simple, sino potencialmente una expansión, una ampliación de la conciencia más allá de la estrecha banda de percepción permitida por los sentidos físicos. Es ver la realidad no a través de un ojo de cerradura, sino a través de un panorama. Esta comprensión desafía todo sobre lo que construimos nuestras vidas. Si la forma individual es temporal, ¿cuál es la verdadera esencia perdurable? ¿Why? Si la conciencia persiste, ¿cuál es la naturaleza de su viaje? ¿Cuáles son las leyes cósmicas que rigen este flujo, estas transiciones entre estados? La investigación de la muerte se convierte en una investigación del tejido mismo del cosmos y nuestro lugar dentro de su eterna y arremolinada danza. Nos obliga a preguntar, ¿qué es verdaderamente importante si esta estancia terrenal es solo un latido en un ritmo mucho más grandioso? Este cambio de perspectiva no es solo filosófico, es una reorientación energética, preparando el terreno para un tipo diferente de ser, un ser menos limitado por la forma y más sintonizado con las corrientes de la conciencia universal. Y así, continúa el viaje más allá del velo. Los relatos susurran de un desprendimiento repentino, como quitarse un pesado abrigo después de una larga y ardua escalada. La densidad de la forma física se disuelve, reemplazada por una ligereza extraordinaria, una sensación de conciencia pura, sin carga, intocada por la confusión o el dolor terrenales. Esto no es un simple alivio, se describe como un estado inherente, de profunda paz y perfecta lucidez. La consciencia, lejos de atenuarse, se enciende en una conciencia brillante y que todo lo abarca, viendo no solo con los ojos, sino con cada fibra de su ser. Es un desapego, sí, de las restricciones de la carne y el hueso, pero un apego, una fusión, con algo vasto e infinitamente más real. En la sensación de volver a casa, es un motivo recurrente tanto en la sabiduría ancestral como en los relatos contemporáneos. Habla no de un lugar geográfico, sino de reingresar a un campo de amor y reconocimiento puro e incondicional, una presencia familiar que es tanto individual como universal. Esto podría interpretarse como la fusión de nuevo en la energía cósmica, fuente de la cual se diferenciaron temporalmente los flujos individuales de conciencia, o quizás el encuentro con el campo unificado de existencia sensible. La comunicación dentro de este estado trasciende las torpes limitaciones del lenguaje. Es instantánea, telepática, una transmisión directa de pensamiento, emoción y comprensión puros. Las ideas fluyen como corrientes, transparentes e inmediatas en dentro. Este campo luminoso. Se dice que uno encuentra seres de luz guías, maestros y aquellos reconocidos como familia Yaomau. Estos no son simplemente extraños en una tierra nueva. Hay un reconocimiento inmediato y profundo, una sensación de conexión atemporal que trasciende las relaciones terrenales. Los antiguos misterios ocultos a menudo hablaban de estos reinos, y los seres luminosos que los habitan, guardianes del conocimiento cósmico y facilitadores del viaje del alma. Algunos textos prohibidos incluso insinuaban las frecuencias e intenciones específicas requeridas para percibir e interactuar con estas entidades, sugiriendo que no es una recepción pasiva, sino una resonancia energética. Este estado a menudo se representa como uno de revisión e integración, un espacio donde las experiencias de la vida recién vivida son procesadas y comprendidas desde una perspectiva superior. Es una fase de alquimia interior que ocurre no dentro del recipiente físico, sino dentro del tejido mismo de la conciencia, refinando la esencia, preparándola para lo que yace más allá de esta entrada radiante inicial, la iluminación espiritual. Alcanzada en vida podría no solo otorgar paz aquí, sino quizás la capacidad de navegar esta fase con mayor intención y conciencia, de participar conscientemente en este retorno y revisión cósmica, en lugar de simplemente ser arrastrado por sus corrientes ampero que rige esta revisión.
¿Qué determina las lecciones aprendidas o el camino a seguir desde esta extensión luminosa? ¿Cuál es el propósito de esta pausa antes del próximo despliegue de la existencia cósmica? ¿Y qué rige esta revisión? ¿Qué determina las lecciones aprendidas o el camino a seguir desde esta extensión luminosa? ¿Cuál es el propósito de esta pausa antes del próximo despliegue de la existencia cósmica? Esta revisión no es un juicio dictado por algún magistrado celestial. Piénsalo más bien como el alma sosteniendo un espejo ante sí misma, pero un espejo que refleja no solo acciones, sino la impronta energética de las intenciones, la resonancia de las emociones, el verdadero impacto de nuestra presencia en el tapiz de la realidad. La gran sabiduría ancestral habla de esta reflexión, no como castigo, sino como una fase esencial de crecimiento, de integrar la materia prima de la existencia en conciencia refinada. Es el acto supremo de alquimia interior, transmutando el plomo de la experiencia vivida en el oro de la sabiduría en tradiciones antiguas, como el libro egipcio de los muertos o el bardo Th. Dol del Tíbet, describen reinos donde la conciencia fallecida confronta aspectos de sí misma, revive momentos y percibe la interconexión previamente velada por los sentidos físicos. Estos no son lugares de recompensa o condenación eternas como interpretaron doctrinas posteriores, sino estados de conciencia dinámicos, etapas en un proceso de recalibración energética. Los misterios ocultos entendieron esto, enseñando a los iniciados cómo navegar estos planos internos y externos aún encarnados, preparándolos así para el viaje más allá del velo. Algunos textos prohibidos profundizan aún más, sugiriendo que la claridad e intensidad de esta revisión son directamente proporcionales a la ilumina o espiritual alcanzada durante la vida. Un alma enredada por residuos emocionales no resueltos o densos patrones energéticos podría experimentar esta fase como confusa o incluso angustiante, morando en frecuencias astrales más bajas. Por el contrario, una conciencia cultivada a través del trabajo interior, a través del refinamiento de la alquimia interior, mientras estaba en lo físico, puede entrar en esta revisión con lucidez, participando activamente en el proceso de integración, obteniendo percepciones conscientes de la vida recién completada. Este estado es donde el cuerpo energético sutil, el Ki o el doble en términos antiguos, fusiona sus experiencias de nuevo en el cuerpo causal, el verdadero repositorio de la memoria e identidad del alma. Es una disolución y una reformación, impulsada por la energía cósmica intrínseca que anima todas las cosas. La calidad de esta reformation dicta la disposición del alma para su próximo impulso evolutivo. Pero, ¿cuál es este próximo impulso? El alma simplemente descansa, o ya se está preparando para otro descenso, otra inmersión en la densidad para obtener más lecciones. La revisión es un preludio al renacimiento, o a una forma completamente diferente de servicio cósmico. Quizás morando permanentemente en estos reinos luminosos superiores, los caminos divergen, guiados por los sutiles hilos tejidos por el alma misma durante su paso terrenal, hilos de intención, compasión y la búsqueda implacable de la verdad oculta dentro de las realidades veladas. Pero ¿cómo comienza de nuevo este ciclo? ¿De qué fuente extrae el alma el plan para su próxima encarnación, si es que el renacimiento es el camino elegido? ¿Y de qué fuente? En efecto, quizás el plan no se extrae de una fuente externa, sino que es un compuesto, tejido a partir del tejido mismo de las experiencias acumuladas del alma, sus potenciales no realizados, sus deudas kármicas y su trayectoria evolutiva elegida, informada por las profundas percepciones obtenidas durante la revisión de vida. Esto sucede dentro del reino astral, esta existencia en capas de la que hablé. Piénsalo, no como un solo lugar, sino como un espectro de frecuencias de conciencia, donde cada banda o capa vibra a una velocidad diferente. La resonancia energética de un alma, cultivada a través de una vida de pensamientos, emociones y acciones, la verdadera medida de su alquimia interior, determina qué capa habita inicialmente. Las capas inferiores son densas, pesadas, reflejando el miedo, la ira y el apego no procesados, despojados del plano físico. Es aquí, o aferrándose precariamente cerca de lo físico, donde encontramos los llamados spiritus terrestris. No son almas inherentemente malas, sino más bien aquellas cuya conciencia está tan saturada de asuntos terrenales no resueltos, deseos poderosos, traumas no liberados, shock repentino, o simplemente una profunda falta de voluntad para dejar ir, que no pueden vibrar lo suficientemente alto como para ascender a los reinos más luminosos y menos atados. Están atrapados, enredados en el residuo energético de sus vidas pasadas. Una trágica ilustración de cómo los patrones no resueltos crean sus propios muros de prisión. Textos antiguos, a menudo relegados a la categoría de folclore o desestimados,
como creencias primitivas sobre fantasmas y espíritus, podrían contener fragmentos de esta verdad, quizás incluso entre ciertos textos prohibidos que hablaban de las sombras de los muertos, aferrándose a la tierra, pero el viaje no está destinado a terminar en el estancamiento. El reino astral, en sus densidades superiores, ofrece oportunidades para una profunda evolución y ascensión. Es un lugar de curación, un sanatorio espiritual donde el alma puede procesar sus lecciones, liberar patrones limitantes y refinar aún más su firma energética. A través de la reflexión, la interacción con guías superiores o almas compañeras y un proceso continuo de trabajo interior, una alquimia interior post-mortem, el alma aprende a elevar su vibración, ascendiendo, a través de estas capas hacia estados de maior claridad y conciencia superior, acercándose a una forma de iluminación espiritual, posible fuera de los confines de la forma física ni dentro de estos reinos astrales superiores. Las almas resonantes a menudo se sienten atraídas hacia sus familias de almas. Estas no son familias definidas por linajes terrenales, sino por linaje espiritual compartido y metas evolutivas comunes. Son grupos de conciencia que han viajado juntos a través de innumerables encarnaciones, apoyándose, desafiándose y aprendiendo. Reunirse con la propia familia de alma en el astral es una experiencia poderosa, un reconocimiento a nivel del alma que trasciende las relaciones terrenales. Es en estas reuniones donde las almas a menudo revisan colectivamente vidas pasadas, vividas juntas, planean futuras encarnaciones, quizás incluso decidiendo quién desempeñará qué papel amigo, enemigo, amante, maestro, en la intrincada danza de la vida en la tierra, todo guiado por una sabiduría ancestral compartida, a menudo inconsciente, grabada en su ser colectivo. Esta communión, alimentada por la energía cósmica omnipresente, prepara el escenario para el próximo descenso, la próxima inmersión en el mundo de la forma para continuar el gran trabajo. Pero, ¿por qué regresar? ¿Qué impulsa a un alma que ha alcanzado estos estados de paz y comprensión superior a sumergirse de nuevo en el caos y el sufrimiento de la existencia física? ¿Qué imperativo olvidado impulsa este ciclo implacable? ¿Por qué regresar? ¿Qué impulsa a un alma que ha alcanzado estos estados de paz y comprensión superior a sumergirse de nuevo en el caos y el sufrimiento de la existencia física? ¿Qué imperativo olvidado impulsa este ciclo implacable? La respuesta, susurrada en los fragmentos de textos prohibidos y tejida en el núcleo de las cosmologías antiguas, reside en el principio del karma, no la idea simplista, a menudo mal entendida, de castigo o recompensa divina, sino la ley profunda e ineludible de causa y efecto que rige todas las interacciones energéticas dentro del universo, alimentada por la energía cósmica omnipresente. Es el equivalente espiritual de la tercera ley de Newton. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Extendida a través del tapiz de las vidas, un alma regresa porque es atraída de nuevo, por las resonancias energéticas de acciones no resueltas, lecciones no aprendidas, relaciones inconclusas en encarnaciones previas. Cada vida no es más que una escena en la gran obra, en desarrollo de la evolución del alma. El karma es el guionista, o quizás más precisamente, el contador cósmico que se asegura de que las energías puestas en movimiento se equilibren, no por retribución, sino por comprensión. Considera el concepto tal como se presenta en ciertas ramas de la sabiduría ancestral. El alma, antes de su próximo descenso, revisa las cuentas de la vida anterior, quizás con guías o dentro de la familia de alma, entendiendo los desequilibrios creados. Esta revisión no es un juicio, es una sesión de planificación de un currículo. ¿Qué lecciones deben aprenderse? ¿Qué virtudes deben cultivarse? ¿Qué perspectivas deben experimentarse para comprender verdaderamente las consecuencias de elecciones pasadas? La reencarnación, entonces, es el aula, el taller, el crisol, el plano físico, con su densidad, su intensidad emocional, sus desafíos y limitaciones inherentes. Proporciona las condiciones únicas necesarias para ciertas formas de alquimia interior. Algunas lecciones: la compasión nacida del sufrimiento, la resiliencia forjada en la adversidad, el amor incondicional expresado en medio del conflicto, quizás solo pueden integrarse verdaderamente a través de la experiencia directa y física. No se puede aprender a nadar simplemente estudiando la teoría de la flotabilidad. Hay que entrar en el agua. De manera similar, el alma requiere la experiencia inmersiva de la vida física para refinar su esencia, para transformar la comprensión en sabiduría encarnada, acercándose cada vez más a un estado de ilumina o espiritual arraigada a los ciclos de nacimiento. Muerte y renacimiento no son aleatorios, tienen un propósito. Las circunstancias en las que naces, tu familia, tu cultura, tus desafíos, no son accidentes, son elegidos, a menudo a un nivel profundo y subconsciente, para proporcionar el entorno óptimo para abordar patrones kármicos específicos
y perseguir el crecimiento intencionado del alma. Este intrincado diseño forma parte del gran tapiz de los misterios ocultos, la mecánica oculta por la cual la conciencia navega la existencia. Los antiguos egipcios, con sus elaborados rituales del pesaje del corazón contra la pluma de Mot, entendieron este principio de equilibrio cósmico y responsabilidad a lo largo de las vidas, incluso si sus ritos externos simbolizaban procesos energéticos más profundos. La naturaleza cíclica de la existencia es un tema recurrente en la mitología global y las enseñanzas esotéricas. El Ouroboros, la rueda del samsara, el principio hermético como arriba, así abajo, implicando ciclos reflejados en cada plano. Pero si las circunstancias se eligen kármicamente, ¿existe realmente el libre albedrío o somos meros autómatas interpretando guiones predeterminados? La profunda paradoja reside aquí. El karma proporciona el escenario y quizás insinúa los puntos de la trama, pero tus elecciones dentro de la obra son enteramente tuyas. No son los eventos los que te definen kármicamente, sino tu respuesta a ellos, las intenciones detrás de tus acciones. Aquí reside el potencial de trascendencia, de romper viejos patrones y crear otros nuevos y armoniosos, alterando fundamentalmente la trayectoria del alma y dando forma a futuras encarnaciones. El próximo ciclo no es solo una consecuencia del anterior, es una oportunidad para reescribir el guión. Pero, ¿cómo se identifican estos hilos kármicos? ¿Cómo se discierne entre destino y elección? ¿Y qué herramientas existen para comprometerse conscientemente con este proceso de crecimiento del alma? La gran pregunta, ¿verdad? Si el guión está escrito, ¿dónde está la improvisación del actor? Identificar estos hilos requiere una forma de visión más sutil, un conocimiento interior a menudo oscurecido por el ruido del mundo y la mente. Mira los patrones recurrentes en tu vida, los paisajes familiares de desafíos que reaparecen, quizás con rostros diferentes, pero con la misma firma energética central. Te encuentras repetidamente enfrentando traiciones, abandono, luchando con la escasez, a pesar del esfuerzo. Estas no son desgracias aleatorias, son ecos de energías no resueltas, invitaciones del alma a mirar más profundamente. Son las señales dejadas por la sabiduría ancestral codificada dentro de tu propio ser, recordándote las lecciones que te propusiste dominar. En el discernimiento entre destino y elección reside en reconocer la naturaleza del desafío versus tu reacción. El destino puede presentar la puerta cerrada, una consecuencia kármica de una desalineación energética pasada, pero tu elección es si enfurecerte contra ella, desmoronarte ante ella, buscar la llave, o darte cuenta de que la puerta es una ilusión que tú mismo estás manteniendo. Textos antiguos, algunos considerados textos prohibidos por sus potentes verdades sobre la soberanía humana, susurran sobre este poder interior, la capacidad de alterar la frecuencia energética que atrae ciertas circunstancias. No se trata de escapar del karma, sino de dominarlo, transmutar el plomo en oro a través del compromiso consciente. Esta transformación es la esencia de la alquimia interior, es el proceso de transmutar vibraciones inferiores de miedo, ira y limitación, que perpetúan los ciclos, en vibraciones superiores de amor, compasión y poder consciente, que los disuelven. ¿Cómo se hace esto? No solo a través de rituales externos, aunque pueden ser ayudas, sino a través de la autoobservación rigurosa, la confrontación honesta con la propia sombra y el cultivo deliberado de una respuesta energética diferente. Es a través de la quietud y la introspección que comienzas a escuchar la guía sutil de tu ser superior, la parte de ti que hizo el contrato del alma y comprende su propósito. En las antiguas escuelas de misterios enseñaban técnicas para este trabajo interno, meditaciones para armonizar los cuerpos sutiles, prácticas para purificar el campo energético, ejercicios introspectivos para descubrir motivaciones ocultas. Estas no son solo herramientas psicológicas, son tecnologías energéticas diseñadas para interactuar directamente con la energía cósmica que teje la red de causa y efecto. Al cambiar tu estado energético interno, cambias tu resonancia, alterando así la naturaleza de los desafíos kármicos que atraes, o la forma en que te mueves a través de los ya presentes. Este es el camino hacia la verdadera ilumina, o espiritual, no un destello repentino de luz, sino un proceso gradual de llevar la conciencia a los patrones subconscientes que rigen tu realidad al comprender estos misterios ocultos del karma. Y la reencarnación cambia la perspectiva de la victimización al empoderamiento. No eres un peón del destino, sino un participante consciente en un gran juego evolutivo. Los patrones no son castigos, son oportunidades de crecimiento precisamente calibradas, adaptadas por tu propia alma. El siguiente paso no es liberarse completamente de la rueda, sino aprender a girarla conscientemente, a dirigir tu vehículo energético con intención. Pero esto requiere vigilancia,
coraje para enfrentar el yo y una disposición a cuestionar todo lo que creías saber sobre cómo funciona la realidad. Requiere profundizar en la naturaleza de la conciencia misma y su relación con el tejido energético del cosmos. Y si la mayor elección kármica no está en superar obstáculos externos, sino en darte cuenta de que el obstáculo siempre estuvo dentro. ¿Y qué sucede cuando finalmente aprendes a navegar las energías, no como un reactor, sino como un creador? Pero, ¿cómo registra este gran juego evolutivo su progreso? ¿Cómo se imprime en el alma la comprensión obtenida al navegar esas corrientes kármicas, dando forma a los desafíos y potenciales del viaje subsiguiente? Esto nos lleva a un concepto susurrado en fragmentos dispersos en varias tradiciones. La revisión de vida no es un juicio de una deidad externa, sino una reflexión profunda y sagrada, una inmersión de regreso en el tapiz de la vida recién vivida, vista no solo desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de todos cuyas vidas tocaste y, imagina, estar fuera del río de tu existencia pasada, pero al mismo tiempo bucear profundamente en sus corrientes. Reexperimentas momentos cruciales, no solo viéndolos, sino sintiéndolos, con una intensidad a menudo mucho mayor que la primera vez. Más crucialmente, experimentas los efectos dominó de tus acciones e inacciones dentro de la conciencia de otros. La bondad dada, el daño infligido, las oportunidades perdidas, las lecciones aprendidas. Todo se expone a la luz pura de la conciencia. Este proceso no es punitivo, es puramente pedagógico. Es el mecanismo del alma para la autocorrección y la integración en textos antiguos insinúan esto. El libro de los muertos egipcio, con su pesaje del corazón contra la pluma de Mot, simboliza esta responsabilidad cósmica, aunque a menudo se interpreta literalmente como un juicio de los dioses. El mito de A de Platón en la República describe almas que presencian visiones de sus vidas pasadas y sus consecuencias antes de elegir la siguiente. Las tradiciones tibetanas hablan de los estados del bardo, fases liminares después de la muerte donde la conciencia confronta sus improntas kármicas antes del renacimiento. Estas no son solo mitos, son alegorías, fragmentos de sabiduría ancestral que intentan describir realidades no físicas y misterios ocultos de la existencia en es. Esta revisión es donde las experiencias crudas de una vida experimentan un proceso similar a la alquimia interior a escala cósmica. El plomo de las acciones no examinadas se transmuta en el oro de la profunda comprensión. Es dentro de este estado donde el alma registra el éxito o fracaso de su navegación kármica previa, calibrando así el plano energético para la próxima encarnación. Los patrones que llevamos adelante son, en esencia, las lecciones e insights no resueltos obtenidos de estas reflexiones post-vida. Algunos especulan que ciertos textos prohibidos contienen métodos, quizás energéticos o meditativos, para acceder a aspectos de esta revisión durante la vida, permitiendo una alquimia interior acelerada y potencialmente modificando trayectorias kármicas futuras antes de la muerte. ¿Podría el compromiso consciente con este proceso desbloquear un nivel más profundo de ilumina o espiritual, permitiéndonos integrar lecciones kármicas en este momento, en lugar de esperar la transición? La revisión de vida no es solo una visualización pasiva, es una interacción activa con la energía cósmica que registra y sostiene toda experiencia. Es un momento de verdad absoluta donde el yo se encuentra con su realidad sin barnizar, guiado por la sabiduría superior del alma. La intensidad de esta re-experiencia graba las lecciones en el tejido mismo de tu ser. Considera esto si supieras que experimentarías tu vida entera desde la perspectiva de todos los que encontraste, sintiendo el dolor causado por ti, su alegría, compartida contigo. ¿Cómo vivirías de manera diferente ahora mismo? ¿Qué acciones reconsiderarías? ¿Qué palabras suavizarías? Esto no es hipotético. Esta revisión sagrada es el mecanismo que une una vida con la siguiente, dando forma a los desafíos que estás enfrentando actualmente. Y si la clave para transformar el karma presente reside en invocar conscientemente aspectos de esa revisión futura hoy, ¿cómo podemos empezar a vivir como si ya estuviéramos realizando esa sagrada autoevaluación? Las corrientes antiguas susurran que la verdadera sabiduría ancestral reside en vivir como si esa revisión sagrada ya estuviera en curso. Quizás este fue el secreto último codificado dentro de los textos prohibidos y guardado como misterios ocultos. No solo el conocimiento del más allá, sino las claves prácticas para acelerar la alquimia interior, aprovechando la energía cósmica pura para forjar la ilumina, o espiritual, aquí y ahora. Vivir conscientemente y sintiendo la onda de cada acción es comprometerse directamente con el propósito de tu alma. Transforma la futura revisión de un juicio a un continuo de evolución consciente. Pero ¿cómo empiezas a encarnar esta verdad? ¿A verdaderamente sentir el mundo a través del corazón de otro? Hoy, comparte tus ideas en los comentarios abajo. Si este viaje resonó contigo, por favor dale me gusta a este video. Compártelo con aquellos que buscan una comprensión más profunda
y suscríbete al canal para seguir explorando los caminos velados. Y para más información sobre cómo dominar tu campo energético, mira este video a continuación.